Buenas gente, comenzamos. Continuando con la segunda parte de este mes de noviembre, en la revista Epilepsy and Behavior se ha publicado un estudio retrospectivo que trata de analizar la efectividad de la dieta Atkins modificada en adultos con epilepsia refractaria, proponiendo un abordaje alternativo para su evaluación. Se realizaron dos grupos procedentes de una muestra de 127 pacientes candidatos. El grupo de la dieta, únicamente la dieta adyuvante a los fármacos, en el que se incluyeron finalmente 12 pacientes, y el grupo control, únicamente manejo con fármacos, en el que se incluyeron 24 pacientes. Para facilitar la comparabilidad de ambos grupos se realizó un match 1-2 ajustando por algunos predictores de remisión de crisis, en este caso el número de fármacos pasados y nuevos, el tipo de epilepsia y el tiempo de seguimiento. El grupo de la dieta mostró 4,5 veces más probabilidades de conseguir una reducción de la frecuencia de crisis de un 50% o mayor a 1 o 3 meses, con un odds ratio de 5,5. Sin embargo, la frecuencia media de crisis no presentó diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos. Por otro lado, en la revista Epilepsy Research se ha publicado un estudio turco, retrospectivo y basado en historias clínicas de pacientes, que trata de evaluar la relación entre la frecuencia de crisis en niños y la exposición a polución atmosférica y otros factores meteorológicos. Tras aplicar varios modelos de regresión, se determinó un aumento significativo del riesgo de acudir a urgencias por crisis relacionado con un incremento de 10 micrómetros por metro cúbico en las partículas PM10, con un incremento del riesgo relativo de 1,020 con límite inferior del intervalo en 1,018, así como un incremento de 10 micrómetros por metro cúbico en el dióxido de azufre, con un incremento del riesgo relativo de 1,162 con un límite inferior del intervalo de 1,151. Además, también se establecieron relaciones estadísticamente significativas, aunque con magnitudes igualmente bajas, entre el riesgo de acudir a urgencias por una crisis y otros factores meteorológicos como la humedad o la temperatura. En tercer lugar, en la revista Clinical Neurophysiology se ha publicado una revisión acerca de las aplicaciones clínicas de la evaluación del componente aperiódico del análisis espectral del electroencefalograma de superficie. El espectro de frecuencias del electroencefalograma consiste en una mezcla de actividades oscilatorias, como las frecuencias alfa o beta, y actividad no oscilatoria o ruido. Esta última actividad también se denomina aperiódica o arrítmica. Las actividades oscilatorias se han estudiado ampliamente durante la historia de la electroencefalografía, pero no así el componente aperiódico del espectro de frecuencias, algo que sí se lleva a cabo en otros campos que tienen que ver con la física o la ingeniería. Esta revisión de los últimos 5 años explora la relación de determinados aspectos del análisis de este componente aperiódico con diversas patologías y se propone en ella el papel de este análisis como un índice del balance excitación-inhibición. Para ir terminando, en la revista Neurology se ha publicado un estudio de cohortes que trata de evidenciar la efectividad superior de los tratamientos hormonales, ACTH y prednisolona a dosis altas, frente a vigabatrina como primera línea en niños con síndrome de espasmos infantiles no relacionado con esclerosis tuberosa, algo que ya se había sugerido en investigaciones previas. Se comparó una cohorte prospectiva con intervención, en la que se incluyó a 57 niños, con una cohorte retrospectiva basal con 67 integrantes. La estandarización de la terapia hormonal en primera línea en la cohorte prospectiva resultó en una tasa de remisión electroclínica a los 3 meses del 75,9%, frente a un 53,8% en la cohorte retrospectiva basal, en la que no se había priorizado este tipo de intervención. Para finalizar, en la revista JAMA Neurology, un grupo escandinavo ha publicado un estudio de cohortes observacional que trata de evaluar si la suplementación con dosis altas de ácido fólico en mujeres embarazadas con epilepsia se asocia a una mayor incidencia de procesos neoplásicos durante la infancia del niño.
A las mujeres embarazadas con epilepsia habitualmente se les recomienda suplementación con dosis altas de ácido fólico en el contexto de posibles anomalías congénitas asociadas con la medicación anticrisis. El estudio se basó en registros nacionales de Dinamarca, Noruega y Suecia a lo largo de 20 años, incluyéndose a más de 3 millones de niños. Se consideraron dosis altas de ácido fólico como aquellas iguales o superiores a 1 miligramo al día, administradas entre 90 días antes del inicio del embarazo y el nacimiento. De los más de 27.000 niños nacidos de madres con epilepsia, casi 6.000 habían estado expuestos a dosis altas de ácido fólico, con una media de dosis de 4,3 miligramos al día. Entre los expuestos hubo 18 procesos neoplásicos y 29 entre los no expuestos, con un hazard ratio ajustado de 2,7 con límite inferior del intervalo de 1,2. Estos estudios poblacionales son difíciles de interpretar y se requerirán investigaciones más precisas para confirmar o no esta asociación y eventual causalidad. Y con esto finalizamos hoy. Recuerda, si quieres seguir actualizado, solo tienes que suscribirte. Muchas gracias y hasta la próxima.